Un granjero solitario, veterano de élite, fue atacado en su propia tierra por un grupo de jóvenes que creyeron haber encontrado a su víctima perfecta. Rico y su banda actuaron con arrogancia, convencidos de que nadie se atrevería a detenerlos. Pero Darius Cole no era cualquier hombre, y no estaba solo. Y ahora escuchen cómo este aparente acto impune desató una respuesta imparable, y porque la justicia, finalmente, habló en voz baja, pero con toda su fuerza. En los llanos calurosos del sur de Texas, entre tierras agrietadas por el sol y la brisa que apenas movía las hojas de los robles viejos, vivía un hombre llamado Darius Cole. Era un agricultor reservado, robusto, con manos curtidas y mirada que lo decía todo sin decir nada. No siempre fue así. En otra vida, antes del maíz, antes de las botas cubiertas de barro, Darius fue parte de una unidad de élite, uno de los más preparados del país. Pero después de años de servicio, decidió alejarse del ruido del mundo. Buscaba paz, una vida sencilla. Compró un terreno cerca de un pequeño pueblo donde todos se conocían de vista, pero pocos sabían realmente quién era él. No hablaba mucho, no se metía con nadie. Trabajaba desde que salía el sol y regresaba al porche con su viejo perro Red, al que había recogido herido años atrás. No necesitaba más, no quería más. Pero el mundo que Darius había dejado atrás no era el mismo mundo en el que ahora intentaba vivir. A veces la oscuridad no necesita excusas para aparecer. Esa noche, sin advertencia, 5 figuras desconocidas cruzaron la cerca de su propiedad. No venían a pedir ayuda ni a perderse por error. Lo hicieron con intención, con arrogancia, con desprecio por todo lo que no podían controlar. Era tarde, y el cielo apenas dejaba ver las estrellas. El sonido de los neumáticos sobre la grava rompió el silencio del campo. Un viejo vehículo sin luces se detuvo junto al granero. Las voces eran jóvenes provocadoras. Rieron, empujaron, hicieron ruido donde debía haber respeto. Uno de ellos pateó el portón. Otro lanzó una botella vacía contra la cerca. Red ladró con furia, y entonces el caos comenzó. Darius apenas tuvo tiempo de levantarse. Los intrusos no esperaban resistencia. Creían haber encontrado terreno fácil, un hombre solo, alejado de todo. No sabían con quién se estaban metiendo, pero aunque su espíritu seguía firme, su cuerpo ya no respondía como antes. Un golpe inesperado lo lanzó contra el suelo. Intentó defenderse, proteger a Red, proteger su tierra. Pero fueron demasiados. En pocos segundos, todo lo que había construido se volvió humo, tierra suelta y promesas rotas. A la mañana siguiente, el sol apareció sobre el horizonte con la misma calma de siempre, pero nada era igual. Darius estaba tendido entre la tierra, herido, solo, pero vivo. Y en su interior, algo había cambiado. No era miedo. Era algo mucho más profundo. Una promesa silenciosa. La paz, pensó, no se pide, se defiende. Y si el mundo había decidido interrumpir su retiro, entonces él respondería. Pero no lo haría solo. La mañana trajo consigo una calma engañosa. El viento arrastraba el polvo del camino como si nada hubiese pasado. Pero sobre la tierra, bajo el alero del granero danado, un hombre despertaba con el cuerpo adolorido y el alma en silencio. Darius Cole se incorporó con esfuerzo, sintiendo cada fibra de su ser protestar. El hombro le dolía, la sangre seca le manchaba la camisa, y su perro Red yacía cerca, débil pero aún respirando. Los ojos de Darius recorrieron el terreno. Vio el rastro de neumáticos, las huellas, la cerca rota. No había sido un simple acto de vandalismo. Fue una advertencia. Un intento de humillación, pero en lugar de rendirse, Darius sintió algo distinto encenderse en su interior. No era ira descontrolada. Era precisión. Fría, calmada. Una determinación que solo nace en quienes han visto cosas que otros no podrían imaginar. Darius no era del tipo que buscaba venganza, pero tampoco era de los que se quedaban de brazos cruzados. Sabía algo que aquellos 5 no sabían. Hay líneas que nunca deben cruzarse, y él las cruzaron todas. No llamó al sheriff. Conocía demasiado bien los límites de la autoridad local. En ese pueblo pequeño, las reglas eran flexibles, y muchas veces se doblaban según quien tuviera más poder. Darius no tenía tiempo para juegos burocráticos ni excusas. Él venía de un mundo donde la respuesta debía ser clara, rápida y calculada. Entró a su casa, caminando con dificultad, y abrió un viejo baúl que no pensaba tocar nunca más. En su interior, lo esperaban recuerdos, fotografías amarillentas, insignias guardadas con respeto, y una pequeña libreta de cuero con contactos que no aparecían en redes sociales ni en directorios públicos.
Tomó el celular y escribió un mensaje corto, directo. Código rojo, 5. Ataque directo, necesito al equipo. Nada más, nada menos. Horas después, el sonido de un avión privado rompió la tranquilidad del atardecer. Aterrizó lejos de miradas curiosas, en una pista agrícola olvidada. De su interior bajaron 3 figuras. Ninguno vestía uniforme, pero se notaba en su forma de caminar, en cómo observaban el entorno, que no eran hombres comunes. Logan Ghost Daniels, experto en rastreo y operaciones silenciosas. Mac Hammer Rivers, imponente, fuerte como un roble, con pasado en demoliciones y rescates de alto riesgo. Y Elijah Doc Freeman, no solo médico, también estratega meticuloso, calculador. Al ver a Darius, no preguntaron nada, solo intercambiaron una mirada. Era como si el tiempo no hubiera pasado. ¿Qué hicieron contigo, hermano?, murmuró Logan, observando el terreno. Eligieron al hombre equivocado, respondió Darius sin levantar la voz. Nadie sonrió. Nadie alzó el tono. No hacía falta. Ellos sabían lo que venía. Lo habían vivido antes. Solo que esta vez no estaban en otro país. Esta vez, el campo de operaciones era el propio hogar de uno de los suyos. Y si el enemigo pensaba que había ganado por adelantado, no conocía las reglas del juego. Porque esa noche, la caza no comenzaría en el bosque, ni en las calles. Comenzaría en el silencio, en las sombras, y terminaría solo cuando el mensaje estuviera claro. Con algunos hombres, no se juega. La noche se extendía sobre el campo como una manta espesa, cubriendo cada rincón con su oscuridad tranquila. Pero no era una noche más. Bajo la aparente quietud, algo se movía, algo exacto, algo meticuloso. Darius, aun con el hombro vendado y el rostro serio, seguía cada movimiento desde su centro improvisado. A su alrededor mapas, dispositivos de vigilancia y transmisiones interceptadas formaban un tablero de ajedrez, donde cada ficha ya estaba colocada. Aquello no era un acto de rabia impulsiva. Era una operación estratégica, silenciosa, precisa. Logan Ghost Daniels pasó los últimos 2 días oculto entre los matorrales, observando cada patrón de los muchachos que habían invadido el rancho. Sabía dónde dormían, con quién hablaban, cómo se movían. Cada uno tenía su punto débil. No se trataba de fuerza, se trataba de conocimiento. Mientras tanto, Elijah Doc Freeman había hecho lo suyo, con tecnología táctica y viejos trucos aprendidos en terreno hostil. Captó las frecuencias de radio que usaban para comunicarse. Las conversaciones revelaban algo importante. Los chicos no eran soldados, eran jóvenes arrogantes con demasiado espacio y sin nadie que los detuviera. Hasta ahora, Mac Hammer Rivers, el más directo del grupo, fue el primero en actuar. Con la ayuda de Logan, desmontaron en completo silencio el vehículo de uno de los atacantes. Un viejo camión que solía estar frente al bar del pueblo. No rompieron nada, solo lo desarmaron con maestría y lo dejaron intacto, pieza por pieza, en el mismo lugar. En el asiento del conductor, colocaron una tarjeta. Todo tiene su precio. La noticia se esparció rápido, pero nadie se atrevió a preguntar. Nadie llamó a la policía. El silencio comenzó a pesar. Al día siguiente, otro de los jóvenes encontró que su escondite, un cobertizo en las afueras, había sido abierto sin violencia. Nada fue robado, nada destruido. Solo una caja de madera lo esperaba en el centro. Dentro una copia del plano del rancho de Darius. Cada punto donde él y sus amigos habían estado esa noche estaba marcado con precisión milimétrica. En la tapa interior de la caja, escrito a mano: no olvidamos, no fuimos, observamos. Las cosas cambiaron de inmediato. Los muchachos comenzaron a desconfiar entre ellos. Uno desapareció por horas y no contestaba el teléfono. Otro dejó de salir de su casa. Las risas se apagaron. Los rumores crecieron. Y entonces llegó la 4ª noche. Esa noche, 2 de los integrantes del grupo fueron encontrados en una zona boscosa, cerca de la vieja carretera 12. Estaban ilesos, aunque atados de forma segura, sin signos de daño físico. Lo que más los alteró no fue cómo llegaron allí, no lo sabían, sino el cartel colgado en sus cuellos. Esto no es un castigo. Es una lección. Fueron liberados por un lugareño que caminaba temprano al trabajo. Nadie presentó cargos. Nadie llamó a la prensa. Era como si todo el pueblo entendiera que había cosas que era mejor no discutir. En la estación del sheriff, los reportes fueron vagos. El oficial de turno simplemente escribió: se desconoce autor. No se identificaron agresiones. Y el sheriff Banks, al leer el informe,
Suspiro y murmuro, ese hombre les está encenando sin levantar un solo grito. Mientras tanto, en el rancho, Darius seguía observando desde el porche. Su mirada no era de furia ni orgullo, era de enfoque. A su lado, Logan limpiaba una vieja linterna táctica. Elijah repasaba señales en su laptop y Mac, con su habitual serenidad, afilaba una herramienta sin decir palabra. Quedaban solo dos, Rico, el líder, y su hermano menor, Caleb. Y aunque aún no lo sabían, ya no se trataba de si serían alcanzados. La única pregunta era cuándo y cómo, porque en las tierras del sur, algunos errores pueden olvidarse. Otros se pagan con silencio, y el silencio, cuando viene de hombres como estos, no perdona. La madrugada llegó con una brisa inusualmente serena, como si la naturaleza quisiera anunciar que algo estaba por resolverse. En el rancho de Darius, todo parecía dormido. El viejo roble no se movía. El perro Red descansaba plácido junto al porche, respirando con calma. Pero Darius no dormía. Jamás lo hacía cuando la noche tenía algo que decir. Estaba sentado, como tantas otras veces, en su silla de madera. Solo que esta vez, no pensaba en sembrar. Pensaba en cerrar un ciclo. Los dos últimos nombres estaban grabados en su mente como una lista pendiente. Rico y su hermano Caleb. El primero, con fama de bravucón, buscaba liderar a través del miedo. El segundo, más callado, seguía a su hermano no por convicción, sino por falta de guía. Ambos habían estado ahí la noche del ataque. Ambos habían cruzado la línea sin entender su peso. Pero ahora, los días del juego habían quedado atrás. Esa noche, sin sonidos estridentes ni luces innecesarias, el grupo se preparó. No llevaban armas visibles ni escudos. Llevaban experiencia, llevaban propósito. La casa rodante donde se refugiaban los hermanos estaba en lo profundo de una cantera olvidada, sin señal de teléfono, sin vecinos. Elijah monitoreaba todo desde una ladera, usando sensores térmicos. Logan y Mac avanzaron entre las sombras con la agilidad de quienes habían entrenado para entrar donde nadie debía. Y detrás, caminando sin prisa, venía Darius, como un viento viejo que sabe a dónde va. La entrada lateral de la casa rodante se dio sin ruido. Logan entró primero. Rico se despertó con el cuerpo tenso, listo para algo que no entendía. Caleb, aún más joven, no se movió. Se limitó a mirar fijamente al hombre que acababa de cruzar la puerta. Darius se plantó frente a ellos. No llevaba más que sus botas, una camisa de franela y la calma de quien no viene a destruir, sino a dejar una huella. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Rico sin el tono arrogante que usaba en el pueblo. Su voz tenía algo que no se le conocía respeto. Darius respondió sin levantar el tono, no vengo por algo, vengo a devolver lo que ustedes sembraron. Se acercó a una mesa y dejó una caja pequeña de cartón. Dentro fotografías. 5 en total. Una por cada uno de los que fueron alcanzados sin violencia, pero con firmeza. Cada imagen mostraba el instante exacto en que entendieron que no estaban solos, que alguien observaba, que alguien recordaba. Rico bajó la cabeza. Caleb desvió la mirada. Esto termina hoy, dijo Darius. Pero si alguna vez creen que pueden volver a cruzar esa línea, la próxima vez no será con advertencias. Dicho eso, dio media vuelta y salió. Logan y Mac lo siguieron. No se escucharon amenazas, no hubo discursos, solo silencio. Y ese silencio, en ese momento, fue más pesado que cualquier grito. Underscore 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 horas después. Un coche usado apareció en la estación de autobuses del pueblo. 2 figuras bajaron en silencio, subieron a un autobús sin equipaje. Dejaron atrás una carta escrita a mano, colocada cuidadosamente en el buzón de la iglesia. Decía, a veces, perder lo que creas controlar es lo mejor que puede pasarte. Gracias por no destruirnos. ¿Cuándo pudieron hacerlo? Underscore 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 underscore. En los días que siguieron, el pueblo volvió a latir con su ritmo habitual. Las mañanas volvieron a tener olor a café y los campos a tierra fértil. El sheriff Banks anunció su retiro sin dar razones. Algunos entendieron, otros prefirieron no preguntar.
El rancho de Darius fue reconstruido con más fuerza. El granero nuevo tenía paredes gruesas, pero su mensaje era simple. A la entrada, una tabla de madera tallada a mano decía: aquí no se domina, aquí se respeta. Red vigilaba desde el porche como si cada ladrido del pasado hubiera dejado en él una sabiduría calada. Y Darius, aunque raras veces hablaba del tema, sabía que había logrado algo más grande que justicia. Había puesto límites, y los había hecho entender. Porque hay lecciones que no se gritan, hay respuestas que no necesitan ruido, y hay hombres que, sin levantar la voz, dejan eco en quienes se atrevieron a subestimarlos. En esas tierras, donde el polvo cubre todo, el respeto, una vez plantado, florece para siempre.